Vamos a conocer un poco acerca de nuestro amigo Américo Sirvente en su ponencia Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la era digital, un enfoque multidisciplinario. El profesor Américo es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan, productor y conductor de columnas sobre educación y tecnología en diferentes canales como el Canal 8, 4 Universitario Samá, columnista invitado de la Radio Sarmiento, de la Radio Nacional y la Radio de la Universidad, productor del microprograma Dar en la Tecla, Radio Universal, FM 93.1. Ganador de diferentes premios a nivel internacional, a nivel nacional, y también ha tenido diferentes participaciones como divulgador científico, consultor y asesor pedagógico. Muy bien, mi querido amigo Américo Sirvente, en la tercera versión del Congreso, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirnos contar esto que estamos haciendo. De alguna manera, es una manera de devolver, digamos, hacia la comunidad las cosas que hemos recibido en la Universidad Argentina. Es pública y gratuita. Y yo hice mi primario, mi secundario y mi universidad en una universidad gratuita. Así que, bueno, siempre que se dan estas oportunidades, perdón, se me fue, tengo un problema en la voz. Siempre que tengo estas oportunidades, nos sentimos muy conformados, muy confrontados con lo que significa estar y brindar esto que uno aprende, brindárselo a los demás. Yo espero que lo podamos aprovechar. Bueno, y si me permite, ya mismo puedo comenzar. ¿Estamos disponibles ya? Sí, señor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, como la charla tenía que ver sobre algunos aspectos de la inteligencia artificial, lo que voy a hacer es un pequeño reconto, porque por ahí nos hemos asombrado de lo que pasó ahora, pero la inteligencia artificial en realidad viene de un poquito más atrás. Entonces vamos a ver qué es lo que ha ido sucediendo en la humanidad con estos innovaciones, y a partir de estos cambios de tecnología, qué es lo que ha sucedido, para que veamos las escalas de lo que significa hoy en día la aparición de la tecnología en la vida cotidiana. Si nos vamos a la historia, podemos descubrir ahí que entre los 2 millones y los 400.000 millones de años antes de Cristo aparece el fuego, y el fuego fue el gran innovador porque permitió que uno comiera de otra manera, que uno pudiera dominar ciertas partes de la naturaleza. Pero estamos hablando de 400.000 años antes de Cristo. Hasta que hace 5.500 años, nada comparado con esta escala que acabamos de ver, aparece la rueda, gran innovadora. Y la rueda en algunos continentes no se utilizaba. Hasta el año 1500, por ejemplo, no se estaba utilizando la rueda en algunos lados. Y esto viene ahora con otra gran innovación que pone en contacto a la gente con toda la información, que es cuando Gutenberg inventa la imprenta, 1450 de nuestra era. Miren la innovación, y eso permite que se multiplique la gente con conocimiento, porque antes el conocimiento estaba restringido solamente a una élite, a un grupo que podía tener la posibilidad de tener los libros que se transcribían a mano. Cuando aparece la imprenta cambia esta situación. Entonces, de 1450 a 1760, apenas 310 años, y aparece la máquina de vapor y aparece la revolución industrial. Otro cambio general de todo lo que es la producción, y ahora producción masiva de elementos. Entonces ahora se empieza a transformar hasta el mundo, porque hay gente que generaba las materias primas, pero habían otras potencias que se encargaron de procesarlas. Y esas son las que crecieron económicamente mucho. Por supuesto,
con algunas otras cuestiones que tenían que ver con el esclavismo y lo demás, en donde grandes de las potencias, muchas de las potencias que hoy en día dominan el mundo, se basaron en el trabajo esclavo de gente. 1800, ahí nomás, al poquito tiempo, aparece la electricidad, otra gran innovación, y eso también transformó toda la tecnología. Fíjense aquí, 1950. 1950, hace 73 años atrás, aparecen las primeras grandes computadoras. 73 años, comparado con la escala de tiempo, es apenas como un flash, es apenas un ratito. Y aparece la computadora, las primeras computadoras o las supercomputadoras, todas electrónicas, pero con una tecnología, con una tecnología que no es la que hoy en día vivimos. Miren, 1980, ya con la aparición de los microconductores, con la aparición de los procesadores, los microprocesadores y todos los aspectos que tienen que ver con la memoria, aparece la primera computadora personal. Esa primer computadora personal también permitió que el uso tecnológico esté llegando a todos lados. Y aquí viene lo interesante. En el año 2000 aparecen los celulares y aparece Internet. Con lo cual otra vez cambió el mundo. Otra vez se modificó grandemente lo que estamos pensando. Y ahora, 2022, se reconoce la aparición de la inteligencia artificial. Pero claro, es que es lo que se puso de moda, todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo empieza a devariar con esto de que la inteligencia artificial nos va a cambiar y todo lo demás, pero les voy a mostrar rápidamente que la inteligencia artificial desde el año 1950 ha estado presente. Porque a medida que cuando apareció los aparatos tecnológicos, cuando aparecieron las computadoras, se empezó a trabajar en distintos desarrollos que tenían que ver con automatizar ciertas cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, sistemas expertos, cosas que en otra época nos llamaban mucho la atención, hoy en día están reconocidos. 2011, Watson de IBM gana a un humano en un concurso de preguntas y respuestas. Unos años después aparece computadoras, la Deep Blue, por ejemplo, que aprendió a jugar al ajedrez y que le ganó a un campeón mundial de ajedrez. Aparecen redes neuronales, se empieza a trabajar fuertemente en este aspecto. 2017 aparece Sofía como un robot que podía reaccionar. Y de hecho, Arabia Saudita la reconoce como si fuera una ciudadana. Estoy hablando algunos aspectos, nada más para que vean lo que ha evolucionado. Pero ya en el 2022 llega ChatGPT-3 y eso es lo que se conoce y eso es lo que explotó. ¿Sí? Entonces, OpenAI, que es una empresa que empezó a desarrollar este tema, en la cual don Elon Musk se sale de esa empresa porque no funcionaba, pero después, cuando vieron todo lo que creció, dijo, no, paren un poco la mano, detengamos un poco los avances, porque no sabemos qué alcance va a tener, claro, hasta que su empresa lograra llegar a este nivel. Y eso es lo que indudablemente ha pesado mucho en este reconocimiento que tiene la inteligencia artificial. Hoy en día aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con lo que le llamamos inteligencia artificial fuerte y débil. ¿Cuál era el pensamiento que teníamos los que estábamos en la tecnología cuando veíamos películas de ciencia ficción y lo demás? Y los robots que manejaban todo. Hoy en día, un robot o un conjunto de robots puede construir un auto, un vehículo, casi sin intervención humana. Una intervención humana casi mínima. Pero ¿qué es lo que es? Las tareas repetitivas que tenemos que hacer los humanos, la íbamos a reemplazar, o se pensó que la inteligencia artificial la iba a ser reemplazada con robots que nos iban a reemplazar en las tareas cotidianas y comunes. Pero apareció una cuestión que no estaba todavía o no la teníamos muy pensada, en donde las computadoras, siempre se habló de que iba a venir una revolución y que las computadoras nos iban a dominar y lo demás. Bueno, lo que ha sucedido con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ahora puede intervenir en aquellas cosas que creíamos que iba a ser solamente de los humanos, que es la creatividad.
qué es hacer música, qué es hacer arte y qué es hacer informes espectaculares basándose en antecedentes que te los puede detectar. Y esa es la inteligencia artificial fuerte, que es la creativa. Esa es la que en realidad va a manejar el mundo. Y aquí aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver desde lo ético y que tienen que ver desde las responsabilidades de lo que estamos tratando de enseñar. Las técnicas y los algoritmos son algunos de los más comunes: el aprendizaje automático, redes neuronales, lógica difusa y el procesamiento del lenguaje natural. En la película 2001, Odisea del Espacio, que es una película allá como del año 60-70, se veía una nave espacial en donde había una computadora que lograba hablar. Como yo soy un tecnólogo y vengo trabajando con computación, más o menos del año 73, 74. Entonces, nosotros decíamos, qué barbaridad lo que hay que hacer en la programación para poder lograr que una computadora hable. Hoy en día, el control remoto de mi televisor, yo le hablo y me entiende. Miren cómo hemos avanzado. Ya estamos hablando de apenas 30, 25 años, una cuestión que no la habíamos vislumbrado, como que iba a avanzar tan rápido. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, por supuesto, siempre las guerras han generado la gran explosión con respecto al uso de las tecnologías y con respecto a somos expertos en realidad en hacer cosas que hagan pupú a los demás. Realmente es así. Y así es como hemos evolucionado. Y así ha evolucionado hasta la ciencia médica. Entonces, tutorías inteligentes, los sistemas de aprendizaje, los simuladores de vuelo, etcétera. Todo esto son cosas que han ido apareciendo porque yo quería preparar y formar gente rápidamente para que pudiera utilizar mejor y con mayor calidad las herramientas nuevas. Aplicaciones. Bueno, personalización del aprendizaje, tutores virtuales, o sea, desde el punto de vista docente estoy hablando, ¿no? Asistentes virtuales de enseñanza, etcétera. Análisis de datos, datos relacionados con el desempeño de estudiantes, detección de plagio. Con respecto a la detección de plagio, yo tengo una vista en donde comento que el plagio es muy posible que se empiece a diluir. Si yo con inteligencia artificial puedo lograr hacer una canción y a esa canción yo le digo, haga que esa canción sea como si cantara Bugs Bunny, que tenga un ritmo determinado, de bachata o de lo que sea, y le pongo la letra y va a cantar con una voz parecida a la de Bugs Bunny, pero no es Bugs Bunny. Entonces, ¿a dónde está el derecho de esa persona que es famosa? Bueno, pero puedo hacer que, bueno, indudablemente puedo hacer también que con la voz de alguien instruyo una inteligencia artificial y le puedo decir o hacer que diga cualquier cosa, con lo cual puedo hacer fake news, todo lo que es noticias falsas y demás. Análisis de datos, detección de plagio, como les dije recién, y calificación automática. Eso nos va a ayudar mucho a los docentes. Sobre todo le va a ayudar al estudiante para que se haga autoevaluaciones. Una cuestión que podría hacer que uno avance mucho más rápido en el autoaprendizaje. ¿Qué herramientas hay hoy? Y algunos como chatbot, asistentes virtuales, Siri, Alexa y Google Assistant son algunos, pero han aparecido hace poco Sisi, Lucía, en fin, un montón de asistentes que uno les pregunta cosas y te contestan. Hasta le pregunta hablando y le contestan hablando, así que es muy interesante. Búsqueda semántica, en particular el comprender el significado. Y a medida que vamos avanzando, cada vez puedo entender mejor. Mejor dicho, tengo software que entiende mejor lo que quiero decir. Motores de recomendación, análisis de sentimientos. Ya hay algunas vinchas que se están utilizando en Japón para determinar el nivel de atención que tiene un alumno mientras uno está explicando algo. Eso significa que la vincha cambia de color en función del grado de atención que está poniendo. Es una herramienta también para controlar, pero bueno, pero por ahí viene la cosa también. ¿Qué más hay? Y esto, ¿qué cosas tenemos que hacer los docentes en acompañamiento y guía
de la inteligencia artificial. Primero, tareas repetitivas, generación de cursos. Esas cosas son las que nos va a permitir la inteligencia artificial. Tenemos que adquirir más habilidades digitales, capacidad para colaborar y trabajar en equipo. El mundo que viene es un mundo de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo. Hay que tener conocimiento sobre algoritmos, fomentar el desarrollo de valores. Y ahora viene lo importante de la inteligencia artificial. Si alguien habla de ética, la ética es una componente que surge de los valores que tiene cada uno. Yo puedo hacer noticias falsas para perjudicar a alguien y eso habla de los valores que hay detrás del que la está aplicando. Entonces, los docentes tenemos que trabajar mucho más en los valores. Como por ejemplo en Japón, se trabaja los primeros años de vida de los chicos en el aspecto colaborativo, en el aspecto del cariño, en el aspecto del trabajo con los demás. Y luego entran a aprender matemáticas y lo demás. Bueno, por supuesto, en la era de la inteligencia artificial hay que adquirir un montón de competencias que tienen que ver con competencias para la vida. Bien, y ya para ir como redondeando esto, porque teníamos poco tiempo y la idea era hacer algo cortito y contundente. Conclusiones y propuestas de acción. Bueno, hay que desarrollar políticas y estrategias para integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable. Esto significa que nosotros en el aula tenemos que empezar a incorporar, en los cursos virtuales tenemos que empezar a incorporarla y no verla como algo malicioso que viene a intervenir en lo que estamos haciendo. Hay que promover la formación y capacitación docente de los docentes. Y aquí tienen que ver aspectos que tienen que ver con lo político. Hasta no hace mucho, en algunos lugares estaban diciendo de que había que usar la computadora en todos lados. Después dijeron, no hay que usarla. Ahora no hay que usar los celulares. Después hay que usar los celulares. Entonces estamos siempre en que estas innovaciones como nos cambian el status quo, como nos cambian la zona de confort. En general, hay algunos docentes que son rápidos a la hora de decir, no hay que usarla, porque en realidad, yo me acuerdo que cuando iba a ingeniería, hacíamos los cálculos utilizando herramientas, como por ejemplo la regla de cálculo, que era una herramienta de aproximación, usabas algoritmos para hacer grandes cálculos y usábamos logaritmos para hacer los grandes cálculos. Hasta que aparecieron las computadoras, primeras computadoras que eran rojas, las Texas Instruments, me acuerdo. Y bueno, habían docentes que no querían que las usáramos porque decía que con eso íbamos a dejar de aprender a calcular, a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo cual no es grave si yo tengo la herramienta. ¿Y qué ejemplo les doy? Es muy simple. Alguno de ustedes, hasta hace 300 años atrás, hubiera considerado importante tener la capacidad de producir fuego haciendo fricción o haciendo algún elemento. Y es muy posible que uno pensara que esa habilidad que era fundamental para la subsistencia, el de hacer fuego y de mantenerlo, había que seguirla manteniendo en el tiempo. Ahora, hoy en día, si no es alguien que hace algo que tenga que ver con las aventuras o con los mundos de las aventuras, ¿quién sabe hacer fuego frotando ramitas? Entonces es una habilidad que la hemos perdido. ¿Está bien? Igual, hemos perdido la capacidad de cazar, hemos perdido la capacidad de tomar un animal ¿por qué? Porque ahora hay otra gente que lo hace. Entonces la mayoría de la gente no está carneando animales para poder comer. Entonces esas cuestiones que la sociedad nos ha ido imponiendo es porque nosotros hemos ido cambiando de entender qué es lo interesante o qué es lo que yo debo mantener y qué es lo que yo debo cambiar. Fomentar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay que garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Esto es importantísimo. Hay muchísimas herramientas que permiten que a usted le apropien los datos. Hoy en día el tema de las noticias falsas, el tema de las estafas está a la orden del día. Entonces hay que instruirse sobre cómo empezar a protegerse. Son nuevas habilidades que tenemos que aprender. Establecer estándares y regulaciones. Y aquí otra vez vamos a ir hacia el sistema político diciéndole establezcan regulaciones. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Esto es mi visión. Por supuesto, cada uno la tiene. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cada vez que yo quiera implementar una ley
hasta que esa ley la vea la comisión, pase a la Cámara de Diputados, pase a la Cámara de Senadores y demás, y se transforme en una normativa que hay que cumplir, ya apareció una situación nueva. Entonces, esto de establecer los estándares tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un rato, que es la capacidad de aplicar la ética y aplicar valores en lo que yo voy a hacer con la inteligencia artificial. Yo creo que esto de establecer estándares y regulaciones, que es una sugerencia, va a costar mucho porque somos lentos a la hora de hacer normativas, como somos lentos a la hora de cambiar los planes de estudio, como somos lentos a la hora de producir carreras nuevas, carreras cortas, y como nos cuesta muchísimo poder hacer que una carrera que tiene contenidos que no son buenos, poder eliminarlo, porque hay una cuestión que tiene que ver con las comodidades que cada uno ha adquirido, de decir, bueno, vamos a sacar estos contenidos que en realidad no están haciéndonos falta. Por ahí hay algunos chistes sobre ciertos aspectos de la matemática poderosa, esa que aprendimos. Yo soy ingeniero, entonces que aprendimos, y después jamás hemos llegado a utilizar nada de esa matemática. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué estudié tanto? Y dice, no, es para enseñarte a pensar. Hay muchísimas herramientas también para poder aprender a pensar. Muy bien. Y ahora les puedo decir lo siguiente. Estas son algunas de las herramientas que les voy a proponer para que ustedes, en todo caso, capturen esta pantalla, pero son algunas. Inclusive, como ya esta charla la he preparado para el año pasado, la preparé para un congreso que hicimos en Costa Rica. Les cuento que hoy en día es vieja ya. O sea, avanza tanto que he encontrado herramientas nuevas y bueno, no la he actualizado. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con herramientas de la inteligencia artificial, que alcanza casi todos los rubros en donde yo voy a trabajar. Yo siempre uso Perplexity para hacer un pequeñísimo ejemplo cuando doy esta charla. Vamos a ver ahora, cuando yo le digo a una inteligencia artificial que me haga un informe o algo así, generalmente el ChatGPT, la estructura con la que le pido información, que se llama prompt, es más o menos esta. Primero, asignarle a la inteligencia un papel. Después, definirle qué quiero. Después, decirle cómo quiero que me lo muestre. Y después le digo que me ponga algunas restricciones. Le cuento un caso que me pasó, creo que fue el lunes. El lunes pasado estaba en un colegio secundario dando esta charla para unos 100 chicos del secundario y para un montón de docentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo doy la charla, les digo, díganme ustedes cómo podemos hacer. Y usé una herramienta de ChatGPT, en realidad, en lugar de ChatGPT, utilicé una que se llama Perplexity.ia, que es espectacular. ¿Y qué es lo que les decía? Bueno, una docente del área de teatro me dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Entonces les pregunté a ellos, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, un guión. Perfecto, vamos a hacer un guión. ¿Sobre qué tema? Y habría que ver sobre el tema de violencia de género. Bueno, entonces empezamos a escribir en Perplexity. Actúe como si fuera un generador o un escritor de guiones de teatro y hágame una obra de teatro de 5 escenas en donde se hable o se presente el tema de violencia de género y que participen 2 personajes. Empieza a emitir la inteligencia artificial. Dice, escena 1. Dice, se trata de Juan y Ana, que son novios y que Juan es muy celoso. Entonces empieza un diálogo entre Juan y Ana, hablando de por qué estaba Juan enojado porque Ana había mirado a otro chico. Y después siguen escena 3, sigue escena 4, sigue escena 5. Y en la escena 5, por supuesto, se produce lo que nosotros todos esperamos en una historia, que es un final feliz, ¿no? Y debajo aparece el resumen de la obra. Quedaron encantados porque solamente dando 4 o 5 parámetros, yo pude hacer el guión de una obra de teatro. Entonces le digo, bueno, mire, tome este prompt y cámbiele, ahora póngale
tres personajes, cambio un poquito las condiciones y con eso ya empiezan a trabajar. Quedaron encantados los chicos, lo hicieron ellos ahí en el tiempo. Ahora, estos elementos que yo le digo que pongan el prompt no son todos necesarios, pero si usted los pone va a afinar más lo que usted va a lograr. Bien, ya para ir cerrando, yo les voy a pedir por favor que ustedes opinen sobre esta conferencia en un sitio que se llama tusmemorias.com. Ingresan a tusmemorias.com, ponen el código IA, Inteligencia Artificial, IA. Cuando les pide el código, pone IA. Y a continuación le va a pedir algunos datos, entre los cuales les pide el correo, y le va a llegar a su correo un regalito. Pero cuando termina de evaluar, porque después le pide que evalúe la conferencia en 5 ítems, cada uno de 1 a 5 estrellas. De preferencia, evalúeme con 5, pero bueno, usted puede evaluarme con alguna. Completa los datos, hace su opinión y le va a llegar un formulario para que complete sus datos completos, su correo bien escrito y su número de documento. Y le va a llegar a su correo una certificación o una constancia de mi curso, ¿sí? Así que esto lo dejamos un ratito aquí y a ver si tengo algo más antes de irme de acá. Creo que no hay más, ¿no? Entonces, bien, entonces dejo esto aquí. O con el QR, con el celular, sacan el QR. O escriben tusmemorias.com en la computadora o en el celular. Ponen el código IA. Ingresan algunos datos, ¿sí? No es necesario que pongan todos los datos, diga que son alumnos o que estuvieron asistentes del SISMA. Entonces, una vez que ponen eso, les va a aparecer cómo calificar. Me califican, ¿está bien? Y una vez que terminen la calificación, tienen que poner un comentario sobre lo que le pareció a esta conferencia, ¿está bien? Eso me hace muchísimo bien porque el sitio tusmemorias.com pertenece a una plataforma que se llama Mentes a la Carta. Y tengo la fortuna de en este momento estar encabezando el ranking de esa plataforma en función de la cantidad de conferencias que estoy dando y de gente que ingresa. Así que les pido por favor que después se tomen un ratito y me califiquen. Eso me hace bien. Como la conferencia es gratuita, el costo que tiene esta conferencia es opinar sobre ella. Así que bueno, Claudina, no sé si está bien, Hernán, si vamos bien con esto que estamos dando, Marcos. Perfecto, profe Américo, ahí estamos bien, pues ahí escaneen el QR del profe Américo y sí les va a llegar ese regalito que les va a ser muy útil. Ahí sí que yo he participado en varias conferencias del profe Américo y una de las que me encanta también es Contentitud, por si no la han visto, pues los invito a que busquen en YouTube la página o el canal del profe Américo porque tiene muy bonitas ponencias. Gracias, profe Américo, por esta ponencia. Gracias a ustedes. Hace poquito la di para San Carlos de Guatemala. Así y esa charla la vieron 2.850 personas. Así que realmente muy contento. Y eso permitió que la gente que entró a opinar sobre la conferencia me pusiera en el primer lugar en Mentes a la Carta. Así que es sencillo. Entran en tusmemorias.com, código IA, luego siguen el proceso y luego tienen que llenar los datos básicos para que les llegue una constancia, que esa es una constancia que entregamos desde el Centro Tecnológico en todas las conferencias que estoy dando. Así que esto es una costumbre, ¿no? Que la venimos manejando desde hace mucho. Y la conferencia esa que dices de Contentitud, que sí está subida a la plataforma de YouTube /Medime, que es una de las metodologías con la que yo estoy trabajando. Ahí pueden verla y si no, buscan con la palabra Contentitud y Américo Sirvente y van a encontrar las referencias a los videos. Ya le he dado esa conferencia más de 50 veces y me la siguen pidiendo. Realmente ha sido un éxito ese tema porque saca al docente del tradicional estado de que tiene que ser la educación que tiene que ser seria. Y yo trato de mostrar que no es necesario que sea seria. Tiene que ser solamente inteligente y creativa. Bueno, Claudina, muchísimas gracias. Hernán, muchas gracias. Marcos. Usted, profe Américo, muchas gracias. Por supuesto, a Leticia Solano un saludo grande.
Muchas gracias por acompañarnos, maestro Américo. Siempre un gusto escucharlo y por ilustrarnos con estas herramientas. Muy amable. Marcos. Así es, un agradecimiento a nuestro amigo el maestro Américo por su participación en el tercer Congreso Internacional. Y bueno, seguimos su ejemplo en divulgación científica, seguimos su ejemplo en actualización de contenidos. Y bueno, la idea es ver efectivamente la inteligencia artificial como un aliado. Es así. Muchísimas gracias, amigo. Muy amable, gracias.